Hermanos, estamos en medio de la pandemia. Ah, Anuncian una segunda ola de ataque del coronavirus, que es el rebrote famoso. Ya en algunos países está haciendo estragos, como en Italia, como en España, y piensan volver otra vez a las cuarentenas y todo esto. Aquí en Estados Unidos el número de personas que están siendo infectados todos los días está creciendo mucho. Ahora, yo quiero decirles una cosa, nosotros debemos de cuidarnos como iglesia. De repente yo me puedo enterar de actividades que estamos teniendo en la iglesia, bueno, como iglesia o hermanos de la iglesia, como fiestas o reuniones. Y, y, y créanme lo que bueno, si yo les voy a decir esto, no es porque yo no quiero que ustedes sean felices o tengan sus reuniones de ninguna manera, ¿no? Pero que lo hagan bien, que lo hagan con el debido orden para evitar contagios. Imagínense un contagio aquí en la iglesia. Imagínense que de repente el 10, 15, 20, o sea, es una comunidad, es como un país, es como un estado, como una ciudad, como un municipio, ¿verdad? Gracias a Dios los enfermos de COVID aquí en la iglesia han sido contados con los dedos de las manos, ¿me entiende? Pero imagínense un contagio general, o sea, estaríamos experimentando mucho sufrimiento, mucho dolor y que hubiera personas graves o muertas, o sea, sería muy doloroso. Y lo podemos evitar. La forma en la que hemos estado haciendo las reuniones es bajo las estipulaciones de la ciudad, del Departamento de Salud, en la medida de lo que nosotros podemos, ¿verdad? Ahora, voy a hablarle a los graciosos, a los que les gusta hacerse chistosos, ¿verdad? Están hablando en grupo, están sin la máscara y de repente voy caminando yo por ahí y dicen, ay, aguas, pónganse la máscara porque viene el pastor. Bueno, yo te agradezco que te pongas la máscara porque tú me puedes infectar a mí y yo ahorita en la condición que estoy puedo absorber tu virus así de rápido. Entonces, gracias. Pero no es el tono, no es que el pastor sea un policía o esté cuidando. No, te estoy cuidando a ti, hermano, y estoy cuidando a los demás. Porque tú por hacerte el gracioso, ¿verdad? Puedes estar contaminado y no darte cuenta y estar contaminando a otros. Pero qué terrible que en tu conciencia esté que una persona se infectó, se puso grave y se murió. Eso no está bien. Entonces, esos que les gusta hacerse graciosos, no se hagan graciosos, hermanos. ¿Verdad? Ahora, si tú has sido infectado de COVID, tienes que entender que necesitas, para regresar a la iglesia, a congregarte, necesitas el certificado de que ya fuiste dado de alta. O sea, el doctor dijo, ya no tiene COVID. Y de la fecha que el doctor te da, tienes que esperar 14 días para venir a congregarte. Eso es lo correcto, ¿me entiendes? De repente hay personas que sabemos que tuvieron COVID hace 10 días y ya se sienten bien y ya vienen aquí. Y, y lo único que hacen es venir si no tienen cuidado los demás, a contagiar a otras personas. Entonces, si tú has tenido COVID, ya has tenido coronavirus, sigue los lineamientos de salud. Ponte en cuarentena. Cuando te dé de alta el doctor, cuenta 14 días y muéstranoslo. Dile, mira, yo tuve COVID, tal día me dieron de alta y ya tengo 14 días que pasó esto. No es que te veamos como un apestado, como una persona negativa. No, lo estás haciendo por amor a tu congregación. Te estás cuidando tú y estás cuidándolos a los demás. Porque si yo sé que tengo algo que te hace daño y no me importa y lo hago con risa y con sarcasmo,
pues qué mal está eso, ¿no es cierto? Entonces no lo hagas así, hermano. Ok, ahora, por ejemplo, aquí tenemos reuniones, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues si en la iglesia hay reuniones, porque yo no voy a tener una reunión. Y tienes razón de pensar así. Pero hay hay lineamientos para las iglesias y hay lineamientos para las casas. Por ejemplo, si tú quieres tener una reunión en tu casa, el Departamento de Salud dice que no debe haber más de 3 familias de diferentes lugares donde, o sea, household le dicen en inglés. No debe haber 3 diferentes familias de diferentes hogares, más de 3. Cuando mucho 4 si es al aire libre. Ahora, debes hacer una lista de las personas que invitaste y las personas que asisten debes de tomarle su nombre, su teléfono y la temperatura y debes de hacerle un interrogatorio. Debes de preguntarles si han tenido contacto con una persona que ha tenido COVID. Debes de preguntarles si ellos mismos han sido infectados y si han conservado la cuarentena. Okay, si ellos te dicen no, si no tienen temperatura, te dan su nombre y su teléfono, entonces pueden estar en tu reunión. Tienen que tener el cubrebocas, tienen que guardar la distancia de 6 pies y tienen que tener cuidado cuando comen, porque cuando nosotros comemos en una mesa, nos quitamos el cubreboca y no conservamos la sana distancia y platicamos y cuando estamos platicando en una mesa estamos gritando a veces y estamos como auto-esprayando la saliva. Dicen que hay quienes hablan que no tienen salpicadero, pero no nos damos cuenta y alguien comenta algo y se ríe y pues ahí está una gotita de saliva contaminada arruina a una persona y le puede quitar hasta la vida. Ahora, ¿para qué son los números de teléfono? ¿Para qué son los nombres? Bueno, en primer lugar, esa manera tú te estás protegiendo porque estás haciendo lo que la ciudad te pidió. Ahora, ¿qué pasa si alguna persona de tu reunión resulta que tuvo COVID y que se sospecha que pudo haber sido en la reunión o simplemente tiene COVID y estuvo ahí? Bueno, tú tienes los números de teléfono de las personas que fueron tus invitados y tu responsabilidad es hablarle por teléfono a todos y decirles, ¿sabes qué? Aquí había una persona infectada o resultó que fulano tiene COVID y váyanse a hacer un examen. ¿Ok? O sea, tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Te estás protegiendo a ti mismo, no estás obrando de mala fe, estás demostrando que estás siguiendo los lineamientos que la ciudad te pidió y obviamente no puedes ser demandado por cuando haces las cosas bien, te estás protegiendo a ti mismo. Pero si tú no tomas una lista, si tú no les tomas la temperatura, si tú no tienes un control de las personas que están ahí, si no sigues las medidas que te están pidiendo y una persona se infecta o dos o hay un contagio grande, entonces la responsabilidad recae sobre ti, la responsabilidad moral, porque tú sabes que de alguna manera tú tuviste la culpa de que eso pasara. Y segundo, no tienes la manera de detenerlo. Y te expones a una situación de civil, de una demanda o algo así, ¿me entiendes? Entonces, hagan las cosas bien, busquen los lineamientos en el internet, ahí están. Cada semana cambian, de repente lo que yo les estoy diciendo ya no es así, o de repente se hace más fuerte, ¿verdad? Pero yo les pido que tengan cuidado con esto. Ah, es que nos amamos, hermanos, y nos debemos de cuidar. No veamos como que, ay, el pastor se quiere meter en todo, no le importa. No, sí me importa. Y yo sería el primero en estar en la fiesta. Ahora me gustan mucho las fiestas. Ahora puedo comer ya sal y puedo comer varias cosas. Y puedo disfrutarlos a ustedes también, ¿me entiendes? Pero no es ese el punto. El punto es el amor que nos tenemos y debemos de cuidarnos, ¿no? Entonces, si queremos celebrar, vamos a hacerlo en la medida de lo que
de lo que se puede, ¿verdad? No vayamos después a tener un rebrote y reproches en nuestro corazón y que nuestra conciencia nos acuse y que esto sea algo malo. Bueno, esto quería compartir con ustedes. Gracias, hermanos, ustedes siempre. Espero que agarren la onda bien, ¿verdad? Y pasen la voz. Dios les bendiga.